Amigos de Noticias de Hoy, sean bienvenidos a este canal informativo. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, déjanos tu apoyo compartiendo este video y dándole like. Empezamos con la emisión. Fallo impide que Donald Trump use dinero del Pentágono para muro en la frontera con México. Una Corte Federal de Apelaciones ratificó el miércoles un fallo que impide que se use dinero del Pentágono para construir un muro en la frontera con México, lo que pone en duda si el presidente Donald Trump podrá cumplir su principal promesa de campaña antes de las elecciones del año 2020. Un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco avaló el fallo de una corte de primera instancia que impidió que el gobierno usara fondos del Departamento de Defensa destinados a la lucha contra las drogas para construir secciones prioritarias del muro en Arizona y Nuevo México. La decisión representa un revés para las ambiciones de los planes de Trump. Después de que el Congreso le negó los fondos que solicitó, Trump declaró a principios de año una emergencia nacional que, de acuerdo con la Casa Blanca, le permitiría usar miles de millones de dólares del Pentágono. El caso aún podría ser considerado con las Cortes, pero el gobierno no puede realizar la construcción con esos fondos mientras se dirime la impugnación legal. Entre otras noticias, Donald Trump agradece a México por hacer más que los demócratas en la frontera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció nuevamente a México por realizar un gran trabajo, mucho mejor que los demócratas en la frontera. Afirmó: "Muchas gracias, México". Si los inmigrantes ilegales no están satisfechos con las condiciones en los centros de detención, díganles que no vengan, todos los problemas resueltos, tuiteó el mandatario estadounidense. Previamente aseguró que los elementos de patrulla fronteriza no son trabajadores de hospital, médicos o enfermeros. Reclamó a los demócratas que actúan conmocionados y horrorizados ante la situación en los centros de detención y dijo que si quieren solucionar los problemas de migración, que se cambien las leyes y vacíos legales. El mandatario también pidió a los demócratas que para solucionar la crisis migratoria deben decirle a los migrantes que no entren a nuestro país a menos que estén dispuestos a hacerlo legalmente, y que con suerte será con base a méritos. Agradeció la labor de la patrulla fronteriza y afirmó que de cambiar las malas leyes de migración de los demócratas no tendríamos ningún problema con la crisis. Los tweets del presidente estadounidense refieren a una respuesta de las protestas que se realizaron en Estados Unidos contra los centros de detención a migrantes, en que también se pidieron que dejen de otorgar recursos a la patrulla fronteriza y a los servicios de inmigración y control de aduanas de los Estados Unidos. Entre otras noticias, la crisis del café que le quita el sueño a Donald Trump. A fines del año pasado, Mario López, un productor hondureño de café, le pagó con su camioneta todoterreno a un coyote para que lo llevara a Estados Unidos, contó su esposa. A mediados de noviembre, junto a su hija de 12 años, el caficultor abandonó su finca y emprendió la larga y peligrosa travesía de 35 días a través de México, luego que el desplome de los precios internacionales del café evaporó sus ganancias y volvió improductivo el negocio al que dedicó toda su vida. 5 días antes de Navidad, López, de 42 años, se escabulló a Estados Unidos y desde entonces envía dinero a su mujer y 3 hijos en La Colonia, un pueblo en las montañas centrales de Honduras donde reina el cultivo del café, la mayor exportación agrícola del país y una de las más importantes de Centroamérica. Mi esposo tuvo que emigrar por las deudas y porque aquí el café ya ni para la comida da, confesó Carmen Andino a la entrada de su casa, una construcción de adobe en La Colonia, rodeada de tierras que lucen abandonadas por la falta de dinero para semillas, fertilizantes y mantenimiento. Desde fines de 2014, el precio internacional del café ha caído en picada, principalmente por la sobreproducción de Brasil y Vietnam. Una libra de grano se llegó a vender a $0,88 en abril, menos de la mitad del precio del año 2014. Desde entonces se ha recuperado ligeramente. Decenas de pequeños y medianos caficultores de grano arábica dijeron que no les resulta rentable producir porque lo están dejando sus fincas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para probar suerte en Estados Unidos, engrosando el tropel de migrantes que inquieta al presidente estadounidense Donald Trump. Las autoridades y asociaciones cafelateras de estos países
aún están tratando de sopesar el impacto y recabar cifras, pero varios productores dijeron que el fenómeno es cada vez mayor y pone en peligro una industria que emplea a cientos de miles de personas en algunas naciones más pobres del hemisferio. Honduras fue el año pasado el sexto productor mundial de café, responsable de casi el 4,5% de la producción global. Guatemala aporta el 2,5% del café que se consume en el mundo y más atrás figuran Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, mejor conocidos por sus granos de alta calidad. Centroamérica en su conjunto es responsable del 10% de la producción mundial de café arábica, de una calidad muy superior a la variedad robusta y usado para expresos y mezclas gourmet. Pero el abandono gradual de las fincas golpeará la actual cosecha que termina en septiembre y las subsiguientes, afectando a una industria que aporta hasta un 5% del Producto Interno Bruto en algunos países. Este año no hemos podido vender café, pero nadie ya es rentable estar trabajando en el café, se lamentó David Ramírez, un caficultor en el pequeño municipio suroriental de Camotán, una de las principales zonas productoras del grano en Guatemala. El campesino confesó que tuvo que empezar a plantar maíz solo para pagar las cuentas. La situación desesperada lo empujó a tomar una decisión que acabó siendo trágica. A principios de este año, Ramírez pagó $2.600 a un coyote para que llevara a Delmi, el menor de sus hijos, a Estados Unidos. La joven de 17 años no podía conseguir trabajo en Guatemala y viajó por tierra a reunirse con su hermana mayor. Por la crisis del café que no tenemos dinero, en parte por eso se fue mi hija Delmi, pero murió allá. Se puso mala en Estados Unidos, recordó Ramírez en su vivienda de adobe y piso de tierra rodeada de plantas de café con hojas carcomidas. Varios de sus vecinos partieron en el mismo derrotero hacia la potencia del norte. Muchos como él mandaron a sus hijos en una peligrosa y dura travesía y se quedaron labrando las tierras con la esperanza de una recuperación en el precio del café. Estas historias se repiten cada vez con más frecuencia en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, donde los caficultores han migrado de cultivo, se han dedicado al pastoreo o acabaron vendiendo sus terrenos para desarrollos inmobiliarios. Este éxodo de productores o de sus familiares amenaza con colapsar las instalaciones fronterizas de México y Estados Unidos. Solo en mayo, funcionarios estadounidenses detuvieron a más de 132,000 inmigrantes ilegales que enfrentaron por el sur un récord mensual en una más de décadas. La mayoría de los guatemaltecos deportados desde Estados Unidos hace 3 años provenían de hogares rurales, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 4 de cada 10 hondureños retornados vivían en comunidades rurales en su país. Lo que están perdiendo esos países es capital humano, es un drama, se lamentó Alicia Bárcena, jefa de la CEPAL, durante la presentación de un plan para sacar del atraso a esos países y reducir la masiva migración que ha llevado al presidente Trump a amenazar con imponer aranceles a los productos de México. El café ha sido el motor para el desarrollo económico y social de los países del Corredor Seco, una franja que va desde el sur de México hasta Panamá y que sufre con particular severidad las inclemencias del clima. En Guatemala, después del banano, el café es el segundo producto agrícola más importante y unas 125,000 familias dependen de él. Y en Honduras, unos 110,000 productores cultivan el grano en 15 de los 18 departamentos del país. Pero el aumento de costos ha llevado a decenas de pequeños productores entrevistados a vender el grano por debajo de lo que cuesta producirlo, aun cuando aumentaron los volúmenes en un intento de navegar los bajos precios. La actual crisis de sostenibilidad económica de los productores de café debe abordarse inmediatamente antes de que se convierta en una crisis, dijo a fines de marzo el Foro Mundial de Productores de Café, que agrupa 35 países. La industria del café está arriesgando su propio futuro, agregó el grupo durante una reunión en Nairobi. Aunque Honduras, el gobierno está diseñando un plan para financiar a los caficultores, capacitarlos e instalar maquinaria nueva como secadoras, líderes de la industria creen que no es la solución, porque lo que está en peligro son las cosechas. Esos anuncios son un poco más propagandísticos que orientados a resolver el problema, afirmó Dagoberto Suazo, vicepresidente de la Junta Directiva del Instituto Hondureño del Café. El productor necesita fertilizar su finca y también dinero para comer él y su familia. Para responder a la crisis, las asociaciones nacionales del café han propuesto renovar el cultivo
porque casi la mitad del área cafetalera de la región tiene más de 25 años y acortar la cadena de producción. En el mediano plazo, piden apoyo a los gobiernos para invertir en investigaciones en busca de variedades más productivas y resistentes a plagas y enfermedades como la roya, que tumbó en un 70% las exportaciones de grano hace más de un lustro. Aun si lograran concretar su propuesta y el apoyo de los gobiernos, hay factores sociales que seguirán golpeando a la industria en Centroamérica. Hay un tema que es relevo generacional, dijo Luisa Fernanda Correa, gerente general de Ana Café, que agrupa a los productores de Guatemala. Los hijos, si ven que los papás no logran surgir, es un negocio que no les interesa y prefieren buscar trabajo en otras industrias.